sentimientos encontrados entre tristeza y felicidad. Tristeza porque pues ya no lo pudimos celebrar con él, y felicidad porque finalmente él sigue muy presente en nosotros. Y no nada más en nosotros como familia, sino en toda la gente en general. ¿Cuántos alumnos, hombres, mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad, cuánta sabiduría derramó tu papá en cada una de sus clases, que seguramente si este salón hablara, había de dar cuenta de todo eso? Sí, pues imagínense, aquí en el club de golf él tardó 29 años dando clases. Ahorita pues, gracias a Dios, todo su legado sigue en pie. La gente ha respondido muy bien. Seguimos aquí, me toca continuar con su legado. Esperemos tardar muchos años más también. Hablando un poquito de tristezas, hace un año, cuando el huracán azotó Acapulco, un huracán llamado Manuel, centro de adiestramiento, de entrenamiento, quedó destruido casi totalmente. Lamentablemente el Manuel sí nos fue muy mal, dañó mucho, toda la duela se levantó, quedó destruida, mucho equipo se echó a perder, muchos cuadros, muchos reconocimientos, cosas que pues lamentablemente uno ya no puede recuperar. Con el apoyo de alumnos, con el apoyo de la gente al asistir a las clases, pues pudimos ir levantando poco a poco. Nos costó mucho trabajo, pero pues poco a poco estamos levantando la academia. Ha venido un reconfortamiento muy poco tiempo, y eso para todo el mundo, para todos los que te conocemos, creo que es muy saludable. Al estar yo aquí, eso me reconforta y pues digamos que lo siento a mi lado. ¿Qué vamos a ver el domingo allá en el fórum? El domingo vamos a ver las diferentes técnicas y sistemas que él manejaba, todos los sistemas por los cuales él fue reconocido a nivel internacional. Entonces queremos que la gente sepa y conozca el por qué él está en el Salón de la Fama de Estados Unidos, el por qué está en el Salón de la Fama de Filipinas, que todos los logros que él llegó a hacer como acapulqueño en el extranjero, y no nada más en el extranjero, sino también aquí en su ciudad, porque todo lo que él sembró, la semilla que él sembró en cada uno de nosotros, pues yo creo que está ahí vigente, está muy bien sembrada, y no solo como arte marcialista, sino como seres humanos, que era la finalidad de él, hacer mejores seres humanos, mejores personas.